caminar nosotros en el mundo y en las mismas cosas del mundo, hermano, cuando no conocemos, lo decía en el devocional de ayer, cuando no conocemos las verdades espirituales terminamos inventando doctrinas. Y esa invención de las doctrinas es inventar cosas que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir más espirituales, pero en realidad la palabra de Dios no habita en nuestros corazones. Y si nosotros no vivimos la palabra de Dios, hermano, el problema no es de Dios ni del Espíritu de Dios. El Señor nos ha dejado su palabra y su Espíritu. El problema es nuestro, o de no creer o de llenarnos de argumentos por los cuales nosotros siempre sigamos sintiéndonos víctimas o sigamos sintiéndonos, hermano, que toda la humanidad se levantó en contra nuestra y que nosotros queríamos pero no nos dejaron, que es más o menos el pensamiento. Esta mañana a las 6 en el tiempo devocional que hacemos allí en el centro con todos los equipos de trabajo, estábamos hablando de la oración, un tema que toqué aquí el día de ayer en el ayuno, y estábamos hablando de la importancia de la oración, cómo la oración nos fortalece y nos mantiene firmes. Y estábamos hablando de la unidad en los equipos de trabajo y estábamos hablando de la sabiduría que el Señor nos da y de la madurez. En un momento del devocional estaba Jason y Jamie con su pequeña, con Victoria, y Victoria empezó a llorar y a gritar como una bebé y Jamie se levantó y la iba a sacar. Le dije, no, déjala, que ella me está ayudando en el devocional, en la reflexión, y me está ayudando. ¿Por qué? Porque le dije a los hermanos, a veces así se ven y así se oyen. Ella está haciendo gráficamente el ejemplo de cómo se ven y se oyen muchas personas que llevando tanto tiempo en el Evangelio siguen siendo arrastradas. ¿Por qué? Por su mente, por los dardos del enemigo, porque no le hacemos frente al enemigo. La palabra de Dios en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 en adelante, que es donde hemos estado toda la semana compartiendo, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Antes de ir a lo que es la armadura, y tuvimos en el primer servicio la primera parte de 3 partes de la armadura, hermano, la carta a los Efesios nos lleva por todo un proceso desde el comienzo, desde entender el lugar que el Señor nos ha dado, cómo nos ha adoptado, cómo nos ha aceptado y cómo la presencia del Señor y de su palabra termina transformando nuestra vida, llevándonos a vivir. Por allá ya en el capítulo 5 habla de la vida cristiana, la verdadera vida cristiana. En el capítulo 6 empieza a hablarnos como familia, como esposos, este es el diseño de Dios, como padres, como hijos, como jefes, como empleados, como ciudadanos, como hermanos en la fe, absolutamente todo. Y ya después de que nos ha dado toda esa instrucción, dice: por lo demás es, ya teniendo todo eso en nuestra vida, vamos a ponernos la armadura. Y cuando nos ponemos la armadura, no es algo que se ponga y se quite, hermano. Yo he visto en algunos lugares, en algunas iglesias, que me ha sorprendido eso, cuando hacen a veces un culto especial de guerra espiritual o algo, y yo veo a la gente que me pongo el yelmo de la salvación y que me pongo el escudo de la fe, y entonces me sorprende grandemente, porque yo digo, esto no es así. La armadura de Dios no es un tema que se pone y se quita, es algo que está en nuestro interior y es el conocimiento y es estar afirmados en una verdad de la palabra de Dios para vivirla. Y el apóstol Pablo lo que hizo, que él conocía muy bien a los soldados romanos por una razón, porque estuvo prisionero varias veces, entonces él había detallado muy bien ese uniforme que ellos tienen, y entonces lo asoció a una enseñanza que él estaba dando aquí para hablarnos de las verdades del Evangelio. No es un uniforme o una vestidura que usted compra o que usted adquiere en un lugar, no. Cuando usted oiga por allá una locura que en algunos lados venden disque la vara de Moisés y en otros lados que el agua de no sé dónde, que donde bautizaron a Jesús y todo eso, no, hermano. Cuando usted le digan que allá están vendiendo la armadura, no, eso no es algo que se compra y se vende, es algo que nosotros debemos entender como verdades espirituales, hermano, que están en nuestro interior y que nos permiten vivir con madurez nuestra vida espiritual, y con madurez significan victoria. Hablamos esta mañana en el primer servicio del versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
vamos a continuar en este servicio con las otras 3 partes. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que vamos a empezar con el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe, hermano? El escudo, habían 2 tipos de escudo que tenían los soldados romanos, uno más grande que el otro. Había uno que era tan grande que parecía del tamaño de una puerta y cubría absolutamente a todo. Había otro que era un poco más pequeño, pero cubre a la persona. Entonces, ese escudo se lleva en la mano. Ese escudo nos protege de una embestida con rocas, nos protege de una embestida de la batalla cuerpo a cuerpo. La guerra espiritual a veces pensamos que es a larga distancia y no es a larga distancia. Si nosotros miramos la palabra de Dios, por ejemplo, algo que duele mucho y que hiere, que es la traición, en los Salmos habla claramente y dice: me traicionó no un extraño, un enemigo que yo esperaría que me traicionara, sino ¿quién? El cercano. El enemigo utiliza las personas más cercanas, por eso a veces las palabras que dicen personas a nuestro alrededor descalificándonos duelen mucho. Por eso el enemigo quiere que los padres, todos los que tenemos hijos, terminemos diciéndole palabras a nuestros hijos que los aten. Los padres, los varones, hermano, que están en este lugar y tienen la bendición de ser padres de familia, usted no se imagina la importancia de sus palabras y las necesidades que tienen sus hijos y sus hijas, y la importancia de esas palabras de afirmación y la importancia de esas palabras de bendición que hay sobre ellos. Son heridas tan grandes cuando se dicen palabras muy duras que, hermano, pueden pasar décadas y la persona, yo conozco muchas personas mayores de 30, 40, 50 años y que todavía tienen problemas y ataduras en su vida por las palabras que se les dijeron en su niñez. Entonces, ese ataque que viene de parte del enemigo no es una cosa a larga distancia, sino es más, piénselo más de esta manera, más cercano, podríamos decir casi que cuerpo a cuerpo. Entonces, este escudo que protegía a los soldados de los ataques cercanos con rocas o con armas, tenía varios pies de alto, se llevaba en una mano y se utilizaba no solamente para estar escondidos allí, sino para desviar, hermano. Piénselo bien, visualícelo, viene el ataque, viene la lanza, viene la piedra, viene lo que venga, y entonces yo lo que hago es desviarlo. No solamente me defiendo, sino también estoy allí desviando esos ataques del enemigo. Y así el enemigo, el soldado romano en este caso, podía atacar con el arma corta. Ahorita vamos a ver que la palabra de Dios y la traducción que se utiliza aquí no tiene que ver con una espada de esas, pensemos en una espada como la del rey Arturo y todas esas cosas. No, así no era. Se está hablando de una daga. En la traducción original quiere decir que es muy cercano el ataque, y nosotros vivimos ese tipo de luchas. No es lejos, es cerca. El enemigo está susurrando a nuestro oído. No es que me mandó un dardo y estaba por allá en el otro lado del mundo y me mandó un dardo. No, está muy cerca susurrando a mi oído para tener acceso. Voy a hacer un paréntesis aquí para decirle a los matrimonios algo, hermano. Pronto vamos a tener un tiempo especial con los matrimonios, algo que estamos orando mucho y preparando con la pastora Liliana. Ojo con el tema de los matrimonios, porque si nosotros no estamos en unidad, en una sola visión como pareja, el enemigo va a usar siempre o va a tratar de usar a uno de los dos para sacar al otro del propósito de Dios. El que se deje usar es que ya está por fuera, pero es para sacar al otro que sí está, para que los dos vivan totalmente en la carne, hermano. Entonces, quizás la persona que más afecta, y se lo digo algo, por allá el mundo dice un dicho: detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, ¿verdad? Eso dice un dicho. Y no es tan desfasado cuando la Biblia nos dice: una mujer sabia edifica, o la mujer necia destruye. Créanme, dentro de los matrimonios, que la mujer tiene una sabiduría para edificar o para dañar todo de una manera tremenda. Y se lo digo, señoras, mucho ojo con sus palabras y sus actitudes, porque Dios les ha dado una sabiduría y una dirección que es tremenda para edificar. Entonces, pero ya salgamos, cerremos ese paréntesis ahí. Por algo el Señor lo puso. Nosotros debemos entender que sin ese escudo de la fe, pues espiritualmente no vamos a poderle hacer frente a los ataques del enemigo, es decir, nos la vamos a pasar ¿dónde? En el piso, así de sencillo. Nos la vamos a pasar en el piso llorando todo el tiempo, pensando en derrota.
La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la carta a los Romanos, en el capítulo 1, el versículo 17, dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. La vida cristiana, la vida espiritual, más allá de que me invitaron a una iglesia, más allá de ahora soy parte de una congregación y ahora estoy yendo a una iglesia, más allá de todo eso, la vida espiritual tiene que ver con la confianza que nosotros tenemos en la palabra de Dios, con la confianza que tenemos en los propósitos de Dios y en la voluntad de Dios. Cuando yo asisto a la iglesia, si me han evangelizado bien, si a mí me han compartido bien la palabra de Dios y yo voy a una iglesia, me han hablado de la salvación, me han hablado del arrepentimiento. Si no me han predicado bien, me han dicho que vaya a la iglesia, que Dios me va a solucionar toda mi vida y que me va a volver rico y famoso y millonario. Eso es una mala evangelización y eso se da mucho hoy en día. Pero cuando yo voy buscando genuinamente al Señor, Él empieza a revelarme su palabra y empieza a revelarme unos planes que yo no conocía, que eran eternos. Los míos son limitados, son pequeñitos, pero los planes de Dios son eternos. Y cuando el Señor empieza a revelarme eso, mi mirada está puesta más allá de ¿qué? De lo natural. Mi mirada está puesta en algo sobrenatural, en algo que otras personas no pueden ver. Por eso es necesario el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y ahí es cuando genuinamente empezamos a tener fe. Empezamos a tener fe cuando comprendemos, dice Hebreos 11:3, por ejemplo, que nosotros tenemos fe cuando entendemos que el universo ha sido constituido, ha sido hecho de lo que no se veía a través de la palabra de Dios. Yo no puedo decir que yo tengo fe en Jesucristo para salvación o que tengo fe en este tiempo para ver un milagro de parte de Dios si yo dudo de la creación. Si todavía estoy pensando que eso no fue así, que nosotros venimos de otro lado, hermano. Yo tengo fe cuando empiezo a entender desde el comienzo. Entonces ahí se establece la fe. Y cuando se establece la fe, se afirman mis pies. Vienen las tormentas, vienen los dardos del enemigo, vienen los disparos, vienen una cantidad de situaciones, pero la fe me permite a mí estar como. Efesios lo dice ahí un par de veces, estar firme, estar firme. Entonces vienen los dardos. En vez de que esos dardos me den a mí, me hieran y yo me caiga debilitado, yo tengo un escudo por lo cual ese dardo puede pegar ahí y yo lo desvío. La palabra griega que se utiliza para este tema de escudo es azureos, que se refiere a un escudo grande que debe cubrir todas las piezas de la armadura. Romanos capítulo 10, versículo 17. Es un versículo que usted se conoce bien. Dice, la fe viene ¿por dónde? Por el oír por la palabra de Dios. ¿Va usted a fortalecerse en la fe viendo televisión? ¿Leyendo o viendo redes sociales? Claramente no, hermano. Usted debe tener tiempo de comunión con el Señor. Y tiempo de comunión con el Señor es oración y estudio de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios que se empieza a firmar en mi corazón y ese escudo que empieza a proteger mi vida, que no es un tema externo, sino interno en mi mente y en mi corazón, está guardando mi corazón el Señor, hace que todos los disparos del enemigo sean como ineficaces. En ese momento, las mentiras que lanza el enemigo son ineficaces, porque toda la armadura de Dios, y lo decía en el primer servicio, todo me conduce a Cristo. Le voy a dar citas bíblicas para que usted lea en casa, porque este es un tema extenso. Cuando hablamos del cinturón de la verdad, ¿en quién está la verdad? En Cristo. Efesios 4:21, por ejemplo. Cuando hablamos de la coraza de justicia, la Biblia nos enseña en Romanos 3:22 que nosotros hemos sido justificados ¿por quién? Por Cristo. Cuando hablamos de los pies que son calzados con el apresto del Evangelio de la paz, ¿en quién está esa paz? En Cristo, Romanos 5:1. Seguimos con la armadura y hablamos del yelmo de la salvación, es decir, una eternidad con Cristo. ¿A dónde nos conduce pensando en la eternidad? A Cristo, Efesios 2, del 6 al 7. También nos habla de la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios manifestada en Cristo, segunda de Corintios 5:19.
Termina la armadura de Dios diciendo que debemos orar en todo tiempo. ¿Y a través de quién tenemos acceso al Padre? A través de Cristo, hermano, donde nos dice eso, Efesios 3, del 11 al 12. Entonces, toda la vida del creyente, y cuando nosotros estamos firmes en la fe, es porque todo nos conduce a Cristo, porque Él es el centro de todo. Piense por un momento y reflexione si su vida espiritual, el centro de todo es Cristo, o definitivamente, quizás, y hay mucha gente que es simplemente simpatizante, y pueden servir en una congregación, pero son simpatizantes, lo que les decía del devocional de ayer. El que no conoce el reino espiritual empieza a inventarse normas. Entonces inventamos normas. Yo ayer puse un ejemplo, las normas que nos inventamos en el tema del bautismo, de la Santa Cena, de la manera de vestir, de cómo me debo comportar, y entonces nos volvemos personas hipócritas, porque no conocemos la verdad espiritual, y entonces interpretamos una aparente verdad, interpretamos alguito por allá, lo damos como una verdad y se lo queremos imponer a otro. Y entonces me voy todo sabiondo y le digo a Omar que no, que la vida espiritual y lo que yo pienso y lo que yo creo, y todos son normas que yo inventé, o que me contó alguien que se las inventó, pero no son bíblicas. ¿Por qué? Porque yo no conozco las cosas espirituales. Y hay muchas personas que permanecen en esa ignorancia espiritual cuando todos tenemos la palabra de Dios y todos tenemos exactamente lo mismo, hermano. Es una cuestión de decisión que oremos, que estudiemos la palabra y que pasemos tiempo con el Señor. Entonces, cuando el Cristo es el centro de absolutamente todo, nosotros entendemos la implicación que es. Hay una frase muy conocida por todo el pueblo cristiano: estar en Cristo, Él está en mí y yo estoy en Él. ¿Qué significa eso? Cristo habita dentro suyo a través del Espíritu Santo, pero usted también está en Él a través de su palabra y su voluntad. Hermano, ¿estamos de esa manera? Porque yo puedo decirle algo: Dios está en todas partes, dicen muchas personas. No es lo mismo, ¿para qué voy a ir a la iglesia si Dios está en todas partes? Tiene toda la razón, Dios está en todas partes. El Señor está en este lugar. Ahora le hago una pregunta: ¿está en usted? Es decir, ¿usted se dirige o es movido por la guianza de la presencia del Señor en su vida, o más por la carne, o más por los deseos de la carne, o más por los impulsos que lo llevan a usted a responder? Y bueno, para excusas hay para todo. Y muchas personas: ay, qué cosa, se me salió el hombre viejo. No, no se le salió el hombre viejo, es que ahí está más vivo que lo normal, hermano. No está viejo, viejo en la cédula, viejo en edad, pero es el mismo que ha sido toda la vida, la carne, y se renueva esa carne y todos los días es el que lo dirige, es el que lo conduce, y la ira y el rencor y la pelea y el sarcasmo, y voy a herir allá y voy a chismear por allá y le voy a hacer daño a ese y le voy a quitar a ese, y va a la iglesia. ¿Qué está haciendo? Está desechando la verdad de la palabra. Entonces la persona no está en Cristo, ni Cristo habita en la persona. Pero soy cristiano. ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué le decían cristianos a los cristianos en el primer tiempo? No era un título de aplauso, era un tema peyorativo, era un tema bajo. Primero los llamaban los del camino, los loquitos esos que se paran en todos los caminos a predicar. Y se paran y hablan en los caminos, por donde va la gente de un lugar a otro, ahí están parados predicando. Y les decían los del camino. Pero un día, como por insultarlos un poquito, imagínense, dijeron los cristianos, que significa los pequeños cristos, porque así como a Pedro, cuando negó a Jesús, le decían: usted de los de ellos, y él decía: ¿por qué? Y decía: porque habla igual, porque se parece a él. Por eso les decían los cristianos. Entonces, cuando usted dice que es cristiano, usted está afirmando que usted se parece a Cristo, y no porque se haya dejado el pelo largo y la barba y las cosas, porque eso salen las películas. Hermano, se parece porque lo refleja, porque habla como él. Imagínese usted diciendo: yo soy cristiano, y allá peleando con la esposa y sacando todos los cueros al sol. Yo soy cristiana, imagínese, llena de sarcasmos, tirando la loza, las ollas por la cabeza del otro. Hermano, ¿dónde está reflejado ahí Cristo? Ahí no está reflejado Cristo. Yo soy cristiano y me la paso en derrota y llorando y no hago y no voy porque no quiero y ya no vuelvo. ¿Y en qué lado? Déjeme ver, porque yo miro los evangelios y no veo a Cristo haciendo esas cosas. Entonces nosotros debemos reflejar a Cristo, y la manera de hacerlo: el escudo cubre toda la armadura, hermano, y echa por tierra todos los dardos y las flechas del maligno.
Si la flecha logra dar en el blanco el dardo del enemigo, que es su mente o su corazón, entonces inicia, habla de los dardos de fuego aquí la palabra de Dios. ¿Qué pasa si le pegamos un flechazo a esto con fuego, hermano? Pues esta silla se enciende en un momentico y al lado la otra y este tapete y en un segundo esto corre, el fuego corre muy rápido. Y si al fuego le echamos gasolina, combustible, ¿sabe cuál es la gasolina y el combustible de lo espiritual? El temor. El temor es un combustible. Y entonces ese dardo de fuego dio en el blanco y ¡fuf! En un momento se incendió toda su mente, su cabeza, los pensamientos de derrota, los pensamientos, mejor dicho, todo lo malo que va a pasar, todo lo malo, y se levanta el esposo a la esposa o viceversa, nos va a ir mal, algo está pasando, yo tengo un pálpito, algo va a suceder hoy, yo tuve un sueño, algo pasó. ¿Sabe qué pasó? Que hubo un dardo de fuego que llegó y el miedo lo regó. Ahora usted está pensando en eso y eso va a su corazón, y cuando va a su corazón entonces lo impulsa a acciones que tienen que ver con esa mentira que el enemigo ha acabado de establecer. Y entonces vemos a la persona que hace 24 horas decía cristiano de victoria en victoria, y le dice uno, ¿cómo está? No, terrible, me voy a morir, fui al médico y me dijeron que tenía algo grave. ¿Y qué es lo grave? No sé, porque no me han hecho ningún examen, pero ya estoy dejando todo listo para... estoy haciendo el testamento, pero todavía ni siquiera he ido a ver qué es lo que tiene. Esa es la manera en que muchos cristianos, entre comillas, están pensando. Y el enemigo se ha llevado por delante a la iglesia. Hay temor, hay duda, hay incredulidad, hay envidias, hay conflictos, hay división, no hay unidad. Ayer lo hablábamos aquí, hermano, el ejército de las tinieblas que nos habla la carta a los Efesios tienen unas jerarquías y es un ejército que está unido. Imagínense, el ejército de Satanás sí está unido para destruir y para matar, y el ejército de Dios no. Nosotros estamos divididos, los hogares divididos, las iglesias divididas. ¿Por qué? Porque hay un dardo que ha dado en el blanco. ¿Qué le faltó? El escudo. No está el escudo. Entonces ese dardo se convierte en algo destructivo, sin control, que es alimentado por todas las mentiras del enemigo. Bien lo dice Primera de Pedro 5:8. Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero me gusta más la versión que dice que anda como león rugiente buscando a quien esclavizar, hermano. Y Gálatas 5:1 dice que es para libertad con que usted fue hecho libre, que el Señor lo llamó a usted a vivir en libertad. Pero la palabra de Dios nos enseña entonces que este enemigo quiere esclavizarnos. Entonces nos llenamos de temor y el Señor dice, te dio el dardo en el blanco, porque Él no va a decir nunca, mejor dicho, son perfectos y nunca le va a dar el dardo. No, el Señor sabe que a veces nos dormimos, que bajamos la guardia en la oración, que nos dejamos llevar por las emociones, que nos dejamos llevar por las circunstancias, y en ese momento que eso ocurre, en ese instante que eso ocurre, entonces el Señor dice, yo les doy una respuesta. Está en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios, léalo desde el 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Hermano, le dio el dardo en el blanco. De pronto alguno dice aquí, a mí ese dardo me ha dado muy seguido, o el incendio está, o lo que sea. Listo, tiene salida, tiene esperanza. Y esa esperanza y esa salida, hermano, es que usted se ponga a orar, guiado por el Espíritu Santo y de acuerdo a la voluntad de Dios en su vida, para que esas mentiras y esos dardos sean apagados, llevado cautivo, dice la palabra de Dios, todo pensamiento a la obediencia del Señor. Pero para eso, usted debe reconocer el lugar que tiene en Cristo. Entonces, Diego, tú vas a cuidar, esta es tu mente, tú la vas a cuidar, vas a protegerte, hay un escudo, hay palabra, listo. Entonces yo estoy atento, yo estoy cuidando. Y en un momento me descuidé y el dardo dio y esto se incendió. Y entonces el Señor dice, acuérdate tu lugar, el lugar que tú tienes en Cristo. Ahora apágalo. No, yo no lo puedo apagar. ¿Cómo no lo puedo apagar? Es su mente. No es la del vecino, es la suya. Yo no puedo apagar la mente de Giselle. Yo no puedo cambiar la mente de ella, pero Dios sí, y la palabra de Dios sí. Entonces, tienes un problema aquí. ¿Qué pasó?
que te dio el dardo en el blanco. ¿Y qué tengo que hacer? Ponte a orar. Y ponte a recordar la palabra de Dios sobre tu vida y empieza a declarar esa palabra y a orar, de manera tal que ese pensamiento y ese dardo que vengo sea llevado cautivo ¿a qué? A la palabra de Dios que te dio a ti para que te levantes en fortaleza. Y habiéndose apagado ese dardo, pilas con la armadura, pilas con el escudo de la fe. Pero nosotros decimos, yo no puedo y yo no puedo. ¿Por qué no puede? No, ¿por qué no puedo? Porque es que fue cuando mi papá, ¿qué tiene que ver su papá aquí? No, es que mi papá me abandonó. Listo, esa es una herida. Entréguele eso al Señor también. Aprenda a perdonar. No, yo no puedo perdonar. ¿Cómo no va a poder perdonar? Si cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sabe qué hizo? Desató una unción del perdón y nos cubrió a todos. Es mentira que una persona no puede perdonar. Sí se puede. No es fácil, pero sí se puede. Porque al perdonar, usted está dejando atrás lo que lo ata, hermano, que es el pasado. Cuando usted perdona, se está soltando de ese pasado que lo hiere y está mirando hacia el frente, un futuro glorioso con el Señor, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos tener en nuestra mente. Pero si no hacemos nada, vamos a seguir asistiendo a la iglesia como derrotados, hermano. Y cada vez que el Señor nos dé promesas, imagínense la frustración tan grande. La frustración tan grande de seguir paso y paso y paso y pasan los años y yo doy 3 pasos adelante, 5 atrás, 1 adelante, 2 atrás, 2 adelante, 3 atrás y ya estoy más atrás de lo que estaba al principio. ¿Por qué? Porque no le creo al Señor y porque Él me ha dejado todo lo que yo necesito, su palabra, su espíritu y a través de su palabra la guianza como esto que estamos hablando hoy, hermano. Y yo tengo una posición en Cristo Jesús. Entonces, en el primer servicio estábamos hablando, usted lo puede ver en esta semana en redes y escucharlo en la emisora, estábamos hablando de la justificación que es por la fe. Ya hay que sacarse de toda la culpa y de todo eso que tenía que ver con el pasado. Ahora somos perfectos en el amor. El libro de Isaías, en el capítulo 54, el versículo 17, mire esto tremendo para el pueblo de Dios. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Hermano, cuando yo tengo fe en la palabra de Dios y me apropio de la palabra de Dios, yo puedo tener toda la plena certeza, la plena convicción, hermano, que el Señor va a cumplir su parte. Es más, Él ya la cumplió. Todo está dado para que yo viva en esa libertad. Ahora vamos al siguiente, lo que dice allí la palabra de Dios en Efesios. Sobre todo, ese sobre todo es agregado a esto, por sobre todas las cosas, esta siguiente parte es muy importante. Tomen el yelmo de la salvación, sobre todo el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo de la salvación? Hermano, hay una expectativa y una esperanza que tiene todo ser humano, que todas las cosas sean hechas nuevas, que tengamos una nueva oportunidad. Todo, la gente que no conoce del Señor por allá en algún momento dice, ay, yo pudiera devolver el tiempo. No se puede. ¿Para qué quiere devolver el tiempo? Para mejorar las cosas, que hubiese una nueva oportunidad en las circunstancias, en las situaciones que yo he vivido. Eso no lo puede hacer, devolver el tiempo, pero sí puede hacer algo. Reconocer a Jesucristo como su Salvador, empezar a vivir la vida cristiana y usted nace de nuevo. Ahora tiene una expectativa clara ¿en qué? En que ahora las cosas van a ser mejores, pero también en que todo lo que de aquí en adelante suceda ya no es temporal, ahora es eterno, todo apunta a la eternidad. La Biblia nos habla en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 8, y dice, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Vuelve a utilizar aquí el apóstol Pablo esta palabra. Vistámonos con la coraza de fe, el escudo, y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, cubriendo mi mente, mi cabeza, llena completamente. ¿Y qué tiene que ver o qué es esa esperanza de salvación? Es la expectativa, mi hermano, de su destino eterno. Es la expectativa de su destino eterno.
la seguridad de su salvación. Su salvación está asegurada por la fe. Si no hay fe, pues no hay. ¿Pierdo o gano la salvación? Hermano, usted no puede perder algo que no tiene. Y si yo no creo, pues ¿de qué salvación estoy hablando? No, que yo hice la oración de fe y dije, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borren nunca. Y de ahí para adelante, ¿qué pasó en su vida? Nada, pues seguí yendo a la iglesia, pero nunca le di espacio al Espíritu Santo que transformara mi vida, ni nunca puse en práctica la palabra, ni nada, pero ya hice la oración de fe. Hermano, pues si así fuera. Ay, pero la Biblia dice por ahí en la carta a los romanos que todo el que confiese al Señor será salvo. Pero usted sabe que estaban viviendo en ese tiempo. El César era el gobernante y cualquiera que dijera que otro es su gobernante, pues estaba condenado a la muerte. Y había valientes que se atrevían a confesar que Jesucristo era el Señor y enfrentaban, que los echaban de su casa, les quitaban el apellido, los llevaban a las prisiones. Eso no es lo que pasa en nuestro tiempo, hermano. La confesión tenía que ver con convicción. Hoy yo puedo decir, Jesucristo es el Señor y salir a vivir en pecado. Dije algo que no estoy viviendo, pero lo dije. No, no se trata de eso, mi hermano. Y la confianza que nosotros tenemos o la esperanza que tenemos en la salvación es que Cristo ya la conquistó. Todo apunta a Él. Entonces, yo soy salvo por la fe. ¿En qué? Él ha conquistado esa salvación para mí. He sido redimido, se han perdonado mis pecados, tengo una nueva vida en Cristo y el enemigo es el que lleva a la mente y al corazón de muchos ese argumento para que usted dude de su salvación. ¿Y qué pasa si usted duda de su salvación? ¿Qué tiene que ver en eso? Los que dicen, no, entonces ahora no me voy a ir para el cielo y entonces ahora imagínese que no fui a culto el domingo y entonces ahora Dios ya me borró del libro de la vida. No, es más, cuando hay debilidades en su vida, ¿usted cree que el Señor no sabía? Si usted esta semana que comienza va a cometer un error gravísimo, quién sabe qué locura, el Señor va a tratar de impedírselo, lo va a redarguir, pero el Señor sabe lo que va a ocurrir. Pero cuando Él conquistó esa salvación, cuando Él la tomó, no fue a medias, ni fue incompleta, fue completa, entonces usted no dude. Porque cuando alguien duda de su salvación, ¿sabe qué ocurre? Que ya no es leal con la causa. Pues ¿para qué? Si no me conduce a ningún lugar. ¿Ya para qué? Y eso es lo que le pasa a muchas personas y por eso el enemigo los tiene esclavizados. En el momento de dudar, fueron esclavizados en su mente por el enemigo. Entonces ya ahora sí están seguros. Están viviendo en pecado. Se dedican a vivir otras cosas. Hermano, ya no son leales con la causa de Cristo. Ya no son comprometidos con la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque perdieron la esperanza. El valle de los huesos secos. Cuando se miró, eso era un cementerio, hermano. Pero el Señor dijo, profetiza, profetiza. Se fueron levantando, sopló espíritu, vino el Espíritu de Dios. Dijo, este es mi pueblo, mi ejército. Pero estaba así desparramado. ¿Por qué? Porque perdieron la esperanza. Entonces la gente se llena de temor, se llena de inseguridad, se llena de dudas. Satanás quiere que le restemos importancia. No quiere el enemigo que miremos hacia la vida eterna, sino únicamente al aquí, a la hora, ya, hoy, donde yo me sienta bien, donde yo me sienta contento. Si el Dios me da plata, yo soy feliz porque me dio plata y soy un buen creyente. El aquí y el ahora. Y la vida eterna. Mirar y enfocarse hacia la eternidad. La eternidad no son los 70 o 80 años que usted va a vivir aquí, hermano. ¿Cómo debe tomar el yelmo de la salvación? La palabra que se utiliza aquí tiene dos significados: tomar y aceptar. Aceptar es recibir. Entonces, no es que usted lo arranque, sino que usted lo acepta del Señor. ¿Crees en mi palabra? Listo. Entonces vas a cuidar tu mente, porque tu mente va a dirigir a tu corazón en las motivaciones. ¿Por qué tú haces lo que haces? Para quedar bien con la gente. Motivación errada. Hay mucha gente, por ejemplo, que cuando se habla de las ofrendas y el diezmo, tiene una motivación equivocada. Es que yo le doy a Dios para que me dé. Error. Cuando usted ofrenda o diezma, usted da
en gratitud porque ya recibió. Entonces, la motivación cambia. Y cuando cambia la motivación, cambia todo. Cambia el fruto de todo, absolutamente todo lo que usted hace. Entonces nosotros tomamos la palabra del Señor por medio de Cristo. Voy a leerle el Salmo 149. Dice la palabra de Dios. Salmo 149, versículo 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes con la salvación. ¿De dónde viene? Del Señor. Déjenme ver si tienen cara de salvación. Hermoseará a los humildes con la salvación. Sí, aquí todos están hermosos por la salvación. Cuando usted va por ahí un amargado en la iglesia, ese no tiene cara de salvación, porque no está mirando a lo eterno. Se dejó llevar. ¿Por qué? Por los dardos del enemigo, por los argumentos. Su mente estaba descubierta. La Biblia dice, no solamente en Efesios, sino en Tesalonicenses, pónganse el yelmo de la salvación. Es decir, que esa visión de la eternidad llene su mente, llene su corazón. Hermano, entonces cuando llega ese disparo allí, cuando dejamos que el enemigo nos lleve a la duda, la Biblia nos habla, y le voy a hablar en Proverbios, algo muy sencillito, en el libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 20, dice, el perverso de corazón nunca hallará el bien, el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Le voy a llevar a otro, Proverbio 23, versículo 7. Dice la palabra, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Hay personas que han dejado que su corazón esté lleno. ¿De qué? De maldad. Y lo muestran con sus palabras y con sus actos. Hay personas que no piensan, hay personas que maquinan siempre mal. Siempre están maquinando mal. Yo llego a la iglesia, hoy domingo, nos vamos a encontrar aquí todos nosotros, entro por esa puerta y de pronto Patricia no me saluda. ¿Qué le pasó a esta señora? Yo sí le veo algo raro. De pronto pasa, está Omar y Giselle y están hablando de cualquier cosa. Y yo digo, estos también están hablando de mí. Todos, me voy para otro lado. Parece una locura, hermano, ¿cierto? Pero es el enemigo obrando. Llenó mi mente. Ya no pienso, maquino. Ya no pienso que ellos están hablando que de pronto a dónde van a ir a almorzar ahorita, hermano. Ya no pienso que de pronto ella no me saludó porque estaba atareada con otra cosa. No, mi maquinación me lleva a que todos están en contra mí. Y que están hablando de mí. Y que me quieren hacer daño. Y que una cosa, y que la otra. ¿Quién vive de esa manera, hermano? Eso es un tormento. Eso es un tormento completo. Por eso el Señor nos dice, pilas, ponte la armadura. Cuando tú eres una nueva criatura en Cristo, tú tienes que estar bien equipado, porque si no, te lleva por delante todo lo que lo que el enemigo quiere. Todo lo que nosotros hacemos en la vida, hay un impulso interior que se llama estímulo natural, hermano. El estímulo natural antes de Cristo nos lleva siempre a seguir los deseos de la carne. Por eso nos metemos en tantos problemas, hermano. Por eso tomamos tantas decisiones desacertadas. El estímulo natural, me proponen un negocio, así sea lo más torcido del mundo, y yo me meto de cabeza. Todo lo que significa codicia, todo lo que significa deseos de la carne, hablamos aquí de la lujuria y el miércoles anterior, todo lo que significa eso. Ese era mi estímulo natural. Ese estímulo natural está dominado ¿por quién? Por Satanás. Pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ese estímulo natural, ¿por quién debe estar comandado? Por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Entonces eso me lleva a servir, a amar, a respetar, a ser libre, hermano. Pero ¿dónde tengo puesta mi mirada? Ya no miro atrás, ahora miro adelante, ni siquiera lo que va a pasar en los próximos 5 años. Miro hacia la eternidad con Cristo, hermano. La Biblia nos habla algo en 1 Corintios 2:16. Hemos recibido la mente de Cristo, hermano. Hemos recibido la mente de Cristo. No la de Satanás. Esa era la que teníamos antes. Ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora miramos hacia el reino espiritual.
Entonces podemos pensar, Dios, digamos esta mañana me pasaba algo, no sé, para venir a la iglesia, alguna situación me ocurrió incómoda, pasa algo en mi familia, de pronto tengo mi gente enferma, está en casa, lo que sea, y yo llego aquí a la iglesia. Y estoy pensando en que si tengo la mente de Cristo, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Esa es la mente de Cristo. ¿Qué quiere que piense el enemigo, el que no tiene la mente de Cristo? ¿Y a Dios qué le pasó? ¿Y por qué me abandonó? Y yo ya no voy a ir a la iglesia porque no me está yendo bien. ¿Qué está descubierto? Su mente. Su mente, hermano. Tenga mucho cuidado con eso. Cuando permanecemos con el Señor, confiamos o podemos confiar en algo. Que las tormentas que nosotros mismos armamos, las tormentas que nosotros mismos creamos, porque nosotros mismos nos armamos unos problemones, hermano, sin necesidad, que esas tormentas que estamos viviendo puedan ser aquietadas, hermano. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, ¿cuándo? En el tiempo postrero, en el tiempo postrero. El Señor puede calmar todo lo que hay en su mente y en su corazón y traer libertad. Pero si usted conoce las verdades del Espíritu de Dios, si no las conoce, hermano, las verdades espirituales, ¿cómo vive la vida cristiana? Asustado todo el tiempo, asustado, incómodo, en divisiones, en peleas, lo que le decía ahora, 2 pasos para adelante, 3 para atrás. Y eso es lo que ha traído frustración a muchas personas. No, yo fui cristiano. ¿Sabe qué dice Juan? Los que se fueron fue porque nunca estuvieron. ¿Cómo dice que fui cristiano y me aparté? Es que fue el pastor. Entonces usted no era cristiano, usted era un fan de su pastor. Usted era de los discípulos de su pastor y no de Jesús, hermano. Puso su mirada en el hombre, bueno, aquí incluidos yo y la pastora Liliana y todo. No me ponga a idealizar pastores, hermano, porque somos de carne y hueso. Gloria a Dios por el llamado y ojalá todo lo que podamos servir. Pero si en algún momento un dardo puede pegar, somos de carne y hueso. Usted pone a idealizar hombres, hermano, y va a vivir con una tristeza profunda todo el tiempo. Me aparté, porque es que Dios no me cumplió. Yo escuché alguna vez eso y dije, ¿le cumplió en qué? Todo lo que dice la palabra de Dios, créame, que el Señor es fiel a su palabra. No, pero a mí me dijo, ¿Dios? O le dijo quién sabe quién, que quería llevarlo a una iglesia, o quién sabe qué sacarle a usted. Hermano, si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, podemos confiar en Él. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Y dentro de la armadura de Dios, voy a volver a Efesios, vamos a esta última parte, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la parte final de los 6 elementos de la armadura, antes de decir, ahora pónganse a orar, y a orar, y a orar, y a orar, que ese fue el mensaje que di ayer, se lo recomiendo que lo escuchen en las redes. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada del Espíritu es un arma ofensiva y también defensiva. Usted con la palabra puede atacar y también se puede defender. La palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí, el griego, para espada, es machairán, que significa una daga pequeña. No es una espada larguísima, no es una espada grande. Es para pelear a corta distancia. La palabra de Dios es vida, hermano. En la carta a los Hebreos dice en 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si significa que está viva, ¿qué significado tiene para nosotros? Si yo hablo la palabra que es viva a Ángela, le estoy dando algo vivo para traer vida. Entonces el poder enorme que tiene la palabra de Dios, antes de ir a predicarle a Ángela, debo predicarme a mí mismo y debo creer en la palabra. Porque eso es lo que me afirma. Dentro de la armadura de Dios se habla del calzado del apresto del Evangelio. Ese es el fundamento firme en el conocimiento.
Ahora que tengo el conocimiento firme, el fundamento firme, ahora yo puedo hablar de algo en lo que creo. Ayer en los niños también cuentan, estaba en la cabina y dijo el hermano Alex, allí estaban hablando, le hizo una analogía con el fútbol y entonces dijo, el fútbol le gusta a todo el mundo. Y yo estaba al otro lado y le dije, a mí no me metan todo el mundo. Soltó la risa apenas estaba al aire. Yo cuando charlo con él es un hombre que le gusta mucho los deportes y la Fórmula 1 y el fútbol, le digo, hermano, en ese tema yo sí, cuénteme usted y yo me quedo callado, no voy a opinar ni voy a hablar porque yo de eso no sé nada. Y hay muchos que debían quedarse callados porque cuando hablan se les nota que no saben nada del Evangelio, hermano. Dice por allá un escritor colombiano, y esto lo escribió en la década de los 40, en el siglo pasado, ya casi 100 años, él dijo, el problema, y no cristiano, él dijo, el problema de la educación en Colombia es que los que nunca han aprendido nada se dedicaron dizque a enseñar. Hermano, el Evangelio hoy en día está más torcido, mejor dicho, no es Evangelio. Y hay una cantidad de personas hablando de una cantidad de cosas que uno dice, ¿y esto de dónde? No, yo lo leí en un libro. Gloria a Dios, bien que a usted le guste leer, pero es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios y a cuál es el propósito de Dios. La palabra de Dios es viva, es vida para mí. Cuando yo hablo mi Biblia, cuando entiendo las promesas de Dios, cuando el Espíritu de Dios me guía, en mi cabecita hay una batalla. Porque el Señor está confrontando y exhortándome a mí mismo de las verdades o de las mentiras que me ha dicho el enemigo que están afirmadas. Y es cuando el Señor me dice, madura, Diego. Y es cuando el Señor me dice, levántate. Y es cuando el Señor me dice, que te estoy hablando yo. Y entonces cuando el Señor está haciendo eso, está trabajando en mí. Y esa es la espada del Espíritu de Dios. La transformación de las vidas. Les decía hace un momento, yo no puedo cambiar la mente y el corazón de Giselle. Pero yo estoy seguro quién sí puede, el Señor. Pero yo no me quedo ahí diciendo, Dios puede cambiar el corazón y la mente de ella. Y me voy. No, va a cambiar la mente y el corazón de ella a través de la palabra, no es a través de otra cosa. Cuando nosotros compartimos palabra. Yo quiero que Dios cambie el corazón de mi hijo y nunca le comparto palabra. Entonces, ¿cómo va a obrar el Espíritu de Dios en la vida de él? Si lo que comparto es gritos, pero de vez en cuando, entonces le digo, yo te amo, mi amor, Señor, cámbiale el corazón a mi hijo. Y la palabra, es que a él no le gusta que yo le hable de eso. Claro, no es que está dominado por el enemigo. ¿Qué quiere? Que el enemigo le dijera, sí, mamá, sí, papá, háblame más palabra de Dios para hacer libre a este hombre. No, claro que no va a querer. ¿Usted quería que le predicaran cuando le predicaron? Yo no. Yo huía de los cristianos. Y hubo unos valientes y unas valientes, una compañera de trabajo, que siempre ahí sentada al escritorio frente a mí y me predicaba. A mí no me gustaba y, hermano, yo le huía a los cristianos. Pero por puro respeto, ella me hablaba con amor, Yadira Beltrán se llama. Y ella me hablaba. Y yo no quería escuchar, pero estábamos 8 horas ahí sentados uno frente al otro. Y me veía llegar en el estado en el que yo estaba y me hablaba palabra. Diego, Dios quiere para tu casa. Diego, tú estás viviendo esto. Y yo llegaba en Guayabado, le hablaba a veces de los problemas de mi hogar, esto, lo otro, y ya me hablaba palabra, palabra. Yo no quería oír eso, pero no tenía escapatoria, man. Pero ya lo hacía con respeto. Y siempre le agradezco mucho a Dios por su vida. Ella todavía nos escucha por ahí. Y le agradezco a Dios por su vida. Y no era pastora, y no era líder de una iglesia ni nada. Era una cristiana que tenía palabra. ¿Qué puede cambiar el corazón de este hombre? La palabra. Pero había muchos que no se atrevían. Ay, a él no le gusta y se va a poner bravo y no sé qué. Yo, sí. No me hablen de eso. Y se iban. ¿Cómo va a cambiar el corazón de las personas o las circunstancias que usted vive? El poder del Espíritu Santo. La espada es la palabra de Dios. Proclame la palabra, escríbanla en su casa. Les digo yo en las mañanas en el devocional, compártala con todo el mundo. Usted no sabe cuántas personas les va a alcanzar la palabra. Un hombre pastor nos escribió en la radio. Mire, no conocía esa emisora ni ese ministerio, pero Dios hablaba a mi vida, gracias, esto, lo otro. ¿Cómo conoció? Por televisión, por un programa. No, alguien compartió conmigo un devocional, yo no sé quién me mandaron y un devocional y el Señor habló a mi vida.
Es la palabra. Pero si no hay palabra, siempre acusamos a otros. Oiga, es que usted no predica. Oiga, es que usted no habla de la palabra. ¿Y nosotros? ¿Sí lo estamos haciendo? Quizás no, ¿cierto? La palabra de Dios, dice segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 16 y 17, la eficacia que tiene la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, la palabra de Dios tiene un propósito. Yo me paro aquí a predicar palabra de Dios. Aquí estoy parado predicando palabra de Dios. ¿Tengo buena memoria? Todavía sí. ¿Me gusta leer? Claro que sí. ¿Atesoro en mi corazón palabra? Por supuesto que sí. ¿Y si la palabra de Dios no me ha transformado a mí? ¿Alguno de ustedes me creería? Obviamente no. ¿Y si yo no la pongo por obra? ¿Alguno me creería? Miren, esta mañana les dije, porque uno de los primeros temas de la armadura de Dios es dejar la mentira. Y una de las oraciones que hicimos esta mañana es, dejen la mentira, la doble vida, abandonen el pecado. Y si yo le digo eso a los hermanos, pero yo mismo salgo a hacer cosas en lo oculto, ¿sirve de algo? De nada, absolutamente, hermano. De nada. La palabra de Dios es útil para enseñar. La palabra de Dios nos enseña qué. Y no estoy hablando de un seminario bíblico. Los seminarios bíblicos, gloria a Dios por ellos, la escuela de teología es muy especial para nosotros. Pero hermano, eso sin el Espíritu no sirve para nada. Se lo digo. Dirán, ay, el rector nos dijo que la escuela de teología no sirve para nada. Si el Espíritu de Dios no está ahí, eso no sirve para nada. Es útil para enseñar. ¿Qué me enseña? Primero que todo, establece la norma por la cual se va a guiar mi vida. Ah, pero yo tengo otras leyes y otros estatutos. No funciona. Estas son, esta es la norma. Entonces, es útil para enseñar. Cuando el Señor me enseña a través de la palabra, la norma me confronta, porque yo tengo mis propias normas. No es que yo era el gobernante de mi vida. Y yo tengo mi constitución política interna. Ahí mando yo gobierno, yo soy el presidente y yo digo decreto esto y decreto lo otro y yo mando. Entonces el Señor me dice, no, esta es la norma de normas, mi palabra. Y me confronta. Wow. Y me muestra que estamos muy lejos. Esta es la norma de Dios y hay áreas de mi vida que están al otro extremo. Entonces dice, es útil para enseñar, para redarguir. Me muestra lo lejos que estamos, pero luego dice para corregir. Entonces Cristo se hace en la mitad para que nos acerquemos a la norma. Y cuando nos acercamos a la norma y corregimos, nos instruye en la justicia imputada de Jesús, de Dios, y así podemos nosotros transmitir palabra. Hermano, alguien que no vive la palabra no puede venir aquí a darle cátedra a usted, nunca en la vida. Ojo con eso. Ojo con eso. Pueden tener muy buena memoria y pueden conocer mucha Biblia, hermano, pero si la palabra no se vive, todo lo que se hable es desde la carne, no tiene poder espiritual. Es decir, que yo puedo pararme aquí y decirle, la espada de la que estamos hablando, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, y puedo recitarle Biblia, pero no está el poder del Espíritu Santo, solamente cuando se vive la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes al hijo de los hijos de un tal Ezeba? Fueron a echar fuera demonios y salieron golpeados, hermano. Y eso le pasa a muchos. Se les desmorona la vida, el hogar, se les desmorona todo y están que recitan palabra por todo lado.
pero no la viven. Si no la vive, está grave. Cuando hablamos de palabra hay dos cosas, el logos y el rema. ¿Sabe usted qué es eso? Logos es toda la palabra de Dios para todo su pueblo. El rema es algo que habla específicamente a su espíritu. Yo puedo hablar del logos aquí, pero no hay rema, porque no hay poder del espíritu. Hermano, la armadura de Dios es fundamento en la vida del cristiano. No es algo que se pone, no es algo que se quita, es a través de la palabra de Dios que el Señor nos guía, de toda la Biblia. Y cuando el Señor le da a usted una palabra específica, o sea, hay un rema en su vida, en este caso es en cada uno a lo que el Señor lo ha llamado, no lo dude, hermano. Levántese y entienda que antes de salir corriendo a hacer un montón de cosas, debe permitir que el Espíritu de Dios obre en usted. Cuando usted está fortalecido y se ha puesto la armadura de Dios, entonces sigue ahí diciendo la palabra de Dios en Efesios: ahora póngase a orar, porque ahora sí que esto se puso bueno, porque ahora sí es que sus oraciones van a pasar del techo. Porque si el enemigo le ha hecho pensar muchas veces que sus oraciones no pasan del techo, es porque ahí le está mostrando algo que es verdadero. No pasan del techo. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia. Y esa oración eficaz es la oración que tiene resultado. Eficaz significa que hay una respuesta, un fruto, un resultado. ¿Cuánto lleva orando usted por algo? Piense en algo que usted lleve orando tiempo. ¿Qué cree que puede estar pasando? Que necesita trabajar desde dentro para echar fuera toda mentira del enemigo en la fe, meterse al campo de batalla que es la oración, con toda la armadura de Dios. Ahora sí a declarar la palabra. Yo puedo citar versículos de la Biblia desde la carne y no pasa nada, o puedo hablarlos en el poder del Espíritu y, hermano, los demonios huyen. Esa es la pequeña diferencia. ¿Y para quién dio el Señor todo esto? ¿Para unos poquitos? ¿Para una minoría de escogidos de Dios? Para toda la iglesia, hermano, para toda la iglesia. Así que tómelo, porque ya es tiempo, hermano. A no ser que usted venga por primera vez, o sea, de las primeras veces que usted viene a la iglesia. Pero todos los que ya lleven tiempito en el Evangelio, ya es tiempo de vivir victorias espirituales. Ya es tiempo de ver al enemigo huir. Sálgasele del juego al enemigo, sálgasele. El enemigo lo tiene entretenido. Yo le decía ayer a los hermanos, hay muchos que piensan, hay unos jueguitos de mesa que tienen que ver con la guerra. En mi tiempo había uno, todavía hay por ahí, batalla naval. Con su tablerito ahí, no me mire, aquí pongo el barquito y impacto, ay perdí, impacto y derribado. Y listo, se acabó el juego, usted lo cierra y se va a hacer sus cosas. Algunos piensan que la guerra espiritual es un juego de mesa. No, a través de la esclavitud del enemigo quiere hacerlo llorar a usted. Quiere hacerlo que le dé la espalda al Señor. Quiere desesperarlo de tal manera que lo lleve a vivir otra vez bajo su gobierno. Usted piensa que es su gobierno, pero es el gobierno de Satanás. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Póngase la armadura del Señor, completa. Crea en el Señor, fortalézcase en Él. El devocional el viernes hablamos de esto. Fortalézcanse en el poder de Dios. Eso significa literalmente reciba el poder del reino de los cielos para resistir los ataques del enemigo mirando hacia la eternidad. La victoria, vuelvo y le repito, la victoria ya es suya. Pero renuncia ahora mismo. Renuncia en el poderoso nombre de Jesús. Renuncie de una vez por todas a la doble vida. No juegue a la vida cristiana. Esto no es un juego, hermano. Esto es una cosa muy seria. Tienen que ver su vida, su eternidad, sus hijos, su familia, su matrimonio. Todo tiene que ver con esto. Asuma su responsabilidad. Comprométase con el Señor. Viva la verdadera vida cristiana. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor,
Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, Señor. En toda esta semana que has estado hablándonos de prepararnos para la conquista, de prepararnos para ver, Señor, cosas mucho más grandes de las que nunca hemos soñado. En el nombre de Jesús, Señor, hoy renunciamos al temor, a la confusión, a la duda, Señor, y te damos gracias por guiarnos de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tu propósito, Señor. Guiarnos a tomar decisiones firmes en nuestra vida. No podemos seguir siendo tibios en la vida espiritual. Debemos tomar decisiones firmes porque lo que está en juego es muy grande, hermano. Es su vida espiritual, y en muchos de los que están en este lugar es el llamado de Dios. En muchos de los que están en este lugar es el propósito, el plan para el cual usted fue creado, hermano, porque Dios tiene un plan para usted específico, y estoy seguro que a muchas personas que están aquí el Señor les ha hablado, y les ha hablado durante mucho tiempo, y les ha hablado de un llamado, y les ha hablado de sanidad, y les ha hablado de fortaleza. A algunos el Señor les ha hablado de ministerio, y si usted se da cuenta, hermano, cada vez que usted se quiere levantar, el enemigo logra apartarlo. ¿Por qué cree que eso ha sucedido tantas veces? Porque usted no se ha preparado como se debe preparar para estar firme, y después de haber pasado todo, permanecer firme, hermano. El Señor le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte, y nosotros estamos orando. Yo estoy orando por ti para que tu fe no falle, para que tu fe no falte, y una vez que pasen todas las cosas, que tú permanezcas firme. Eso le dijo Jesús a Pedro, hermano, y nos lo dice a cada uno de nosotros. Usted puede confiar en que el Señor ha obrado y está obrando en su vida para fortalecerlo, para que usted esté firme en el día del ataque del enemigo, para que usted permanezca en pie, para que a pesar de las circunstancias usted esté mirando con sus ojos espirituales. La guerra que vivimos no es un día, no es mediodías, todos los días el enemigo sigue dando vueltas alrededor buscando a quien esclavizar. Esa es la tentación que hay alrededor nuestro, y mientras nosotros estemos vivos en esta tierra, hermano, mientras nosotros estemos en este cuerpo, dentro nuestro habita el pecado, y afuera la tentación da vueltas y vueltas, y la tentación quiere unirse y llamar ese pecado que hay dentro nuestro para que terminemos apartándonos del propósito de Dios. Pero hoy, en el nombre de Jesús, oro para que el Señor le dé fortaleza, y le dé fortaleza para que usted se levante, y que levante ese escudo en el poderoso nombre de Jesús, porque andar sin el escudo de la fe es lo que ha hecho que todos los dardos que ha disparado el enemigo den en el blanco. Y dieron en el blanco porque dieron en su mente, y dieron en el blanco porque usted los llevó más allá a las acciones. Cuántas palabras necias han salido de su boca, cuántas situaciones ha vivido en su hogar, en la iglesia, y ninguna de ellas tenía que ver con el plan de Dios. Se da cuenta cómo en un instante el enemigo esclaviza nuestra mente, nuestros pensamientos, cómo en un instante el enemigo nos conduce a hablar de una manera tan necia, cómo en un instante el enemigo nos lleva al odio, a la ira y a una cantidad de cosas a las cuales el Señor no nos llamó, porque nos llamó para hacer bendición, porque en nuestros hogares Él también tiene planes con usted individual, sí, pero también con su familia. Con su familia el Señor quiere obrar en su hogar, el Señor quiere obrar en su matrimonio. Pero si usted no lo deja obrar y permanece con la guardia abajo, sin escudo, y permanece con su mente descubierta, usted le está abriendo la puerta al enemigo para que entre a robar, a matar y a destruir, que eso es lo que dice la palabra. Tanto dolor hay hoy en la vida de tantos creyentes, tanto dolor, que los aparta del propósito, que los desanima, que los hace pensar que Dios les ha abandonado. Tanto dolor. Pero el Señor está llamándole a usted, mi hermano, para que se levante en fe. Toda la carta a los Efesios nos habla de la transformación que hay en nuestras vidas por el poder del Espíritu de Dios. Pero al final dice el apóstol Pablo: ahora pónganse la armadura
todos los días, mientras permanezcan en esta tierra, todos los días van a vivir batallas, todos los días. Pero la victoria es de ustedes, pero la victoria es de la iglesia, porque el Señor ha conquistado la victoria completa. Así que mi hermano, en el nombre de Jesús, deje que el Espíritu de Dios lo guíe, vuelva hacia el Señor, renuncie en esta hora. Si hay algo que usted tiene que tomar decisiones, hágalo, confiese su pecado delante del Señor. Haga cuenta que aquí no hay más nadie, sino solamente usted y el Señor. Y dígale cuánto lo necesita. Él conoce sus debilidades. Pero qué bueno que usted le diga: amado Señor, yo he sido fiel, pero también he sido débil. Ayúdame en mi debilidad. Fortaléceme para tomar decisiones firmes, mi hermano. Decisiones firmes. Tenga determinación. Créale al Señor. Créale al Señor. Ya es tiempo de vivir en libertad. Créale al Señor que Él tiene planes. Oro por esa palabra revelada a cada uno, esa palabra rema en el nombre de Jesús. Que se cumpla ese propósito en cada vida, que se sanen los corazones, que haya fortaleza. Mira, hermano, el miércoles en este lugar oramos por la lujuria, todos los ataques que vienen en esa área. La palabra de Dios nos dice por allí en Isaías 61 que el Señor cambia la deshonra en honra. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, hablamos de la justificación por la fe. No tiene usted que hacer un sacrificio. Jesús lo hizo por usted, para que se libre de la culpa, para que deje atrás el pasado, para que mire hacia el futuro, hacia la eternidad con Cristo, para que camine en la perfecta voluntad del Señor. Y ese es el propósito de recibir palabra, mi hermana. A veces solamente le pedimos: Señor, dame, dame, dame. Hoy digámosle: Señor, habita en mi corazón, te necesito. Quiero permanecer en ti y que tú permanezcas en mí. En el nombre de Jesús, fluye Espíritu Santo. Que ninguno de los que están en este lugar, te lo pido, Señor, que ninguno de los que están en este lugar se vaya igual a como ha llegado. Que ninguno de los que están en este lugar, Señor, se vaya sin recibir lo que tú tienes preparado hoy. Fortalécete en el Señor y levántate como un verdadero soldado del ejército de Dios. El Señor está contigo. El Señor no te ha dejado. Hemos fallado, hemos sido débiles, pero los planes de Dios están intactos, porque esos planes no los puede destruir Satanás. Por eso entrégale toda tu mente y tu corazón al Señor en esta hora, y que el Espíritu de Dios obre, sanando los hogares. Ya es tiempo en tu hogar de vivir en el propósito de Dios. No retrases más la voluntad de Dios. Perdona, vive en unidad. Empiecen a caminar en el propósito del Señor. En el nombre poderoso de Jesús, levanta los ministerios, Señor. La mies es mucha, los obreros pocos. Sigue levantando, Señor, líderes, predicadores en este lugar, gente que sirva en tu obra, comprometidos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Guerreros que van a muchos lugares, Señor, que son enviados por ti a muchos lugares. Sigue levantándolos, Señor, en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por lo que estás haciendo, por lo que harás. Sigue levantando intercesores, Señor, por nuestra nación que tanto lo necesita. Sigue levantando gente que ore por esta nación, sobre la cual hay tanta palabra, Señor. Palabra de bendición. Líbranos, Señor, de todo mal como nación.
en el nombre de Jesús. Sigue fortaleciendo las familias, porque la iglesia la componen familias. Y si las familias no están fortalecidas en el Señor, la iglesia sí que menos. Fortalece los hogares, fortalece las familias. Y que no pensemos, Señor, que el hecho de ir a una congregación o de estudiar o de conocer algunos textos bíblicos nos hace sentir superiores. No. Es tu presencia en nuestras vidas. Eres tú, Cristo, habitando en nosotros. Eres tú, Cristo, cuando nosotros estamos en ti. Ahí es que se trastorna el mundo. Ahí es que la autoridad se manifiesta. Dice la Biblia, no seamos solamente oidores, sino hacedores. Hermano, es un llamado de Dios, no es algo que se invente un pastor. Gracias te doy, Señor, por todos los que son hacedores de la palabra y que están revestidos de autoridad y que se nota, Señor, que viven de victoria en victoria, que todos los días tienen la armadura puesta y están listos y preparados para enfrentar todas las batallas. Y están firmes y permanecen firmes, así haya tormentas, así haya dificultades, amado Señor. Bendícelos, bendice a todos los hogares, bendice a todas las familias, los que no están aquí, esos esposos que hoy no están en este lugar, esos hijos que no están hoy en este lugar, bendícelos donde se encuentren, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo le invito a que tome asiento unos minutos. Mi hermano, la primera parte en esta semana va a estar allí en la emisora y en las redes para que usted la escuche. Todo lo que es la armadura de Dios, toda la preparación que el Señor nos da a través de su palabra para vivir en victoria, para poderle hacer frente a toda obra de las tinieblas. Así que mi hermano, el propósito es que esta palabra dé mucho fruto en las vidas. Vamos en esta hora a orar por las ofrendas, por los diezmos. Si alguien tiene una ofrenda para la emisora, puede tomarla en sus brazos, en sus manos. Vamos a bendecir la obra del Señor. Y quiero compartir un texto y luego vamos a orar y los hermanos pasan por las ofrendas en este culto. Dice el capítulo 9 de segunda carta a los Corintios en el versículo 10: y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hermano, el Señor conoce nuestras necesidades y a todos nos da dos cosas: pan y semilla. ¿Cuál es el problema de muchas personas hoy en día? Que se comieron el pan y eso está muy bien, el pan es para comérselo, pero también se come la semilla, hermano. No se coma la semilla, siempre la semilla para que dé fruto y nunca el pan falte. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te doy gracias por la provisión que has puesto en nuestras manos. Te pido que bendigas cada mano que se levanta, las empresas, los negocios de tus hijos. Bendice todo cuanto emprendan. Hoy con gozo y con gratitud venimos delante de ti. La intención de nuestro corazón, Señor, es dar gracias por tu provisión y sembrar para tu obra y que muchos más te conozcan a ti. Yo te pido, Señor, que esos recursos se multipliquen aquí en tu casa, en la emisora, en los programas de TV, pero también, Señor, que se multipliquen en todo cuanto emprendan tus hijos, en sus empresas, emprendimientos, negocios, su trabajo, en todo cuanto hagan, Señor. Mira con agrado la obra de sus manos. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por lo que ya estás haciendo en la economía, pero también gracias, Señor, por cómo vas a sorprender a muchos, a los que están orando por su pensión. Señor, mueve esos procesos en el nombre de Jesús y que puedan recibir ese dinero que les pertenece, que es fruto de su trabajo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Mientras pasan los hermanos, quiero hacer unos anuncios y unas invitaciones. Como les decía ahorita en la predicación, la Escuela de Teología inició ya clases. Iniciaron el jueves las clases virtuales y ayer las presenciales, hermano. Con la pastora Sugeli estuvimos mirando con los pastores también reunidos en esta semana. Estábamos reunidos mirando todo el tema académico. Hermano, hay trabajos muy buenos de los semestres pasados y los vamos a dejar en la biblioteca de la Escuela de Teología, muy interesantes. Por ahí ya los que entraron a los semestres más adelantaditos les dieron un trabajo del apóstol Pablo que
que tengo unos deseos de leer esos trabajos, esos ensayos, hermano, porque quiero mucho al apóstol Pablo y quiero leer lo que los estudiantes van a presentar. Hermano, es una bendición la escuela de teología, pero ojo, eso no reemplaza su relación con Dios. Usted puede aprender mucho intelectualmente, y si se gradúan los estudiantes de la escuela de teología y tienen la cabeza muy grande y son muy intelectuales, yo me voy a sentir muy triste y voy a decir, esa no era la idea de la escuela de teología. Es conocer más a Dios, enamorarnos de Él y vivir la palabra de Dios. Quien desee ser parte de la escuela de teología todavía puede. Hoy es el último día porque ya empezaron una clase, se la pueden pasar, pero ya a partir de la otra semana no. Así que si alguno no ha tomado la decisión y de pronto vino hoy pensando que era el día, allí está mi hermana Sandra, los va a atender con este tema. Igual hay un llamado, el viernes y el jueves y el viernes tenemos en la sede central una actividad que va de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Se llama Iglesia Saludable. Vienen unos hermanos de una iglesia en los Estados Unidos. Ellos trabajan toda la visión de Iglesia Saludable con la visión de Rick Warren de una iglesia con propósito. Ese libro está por ahí disponible hace mucho rato y ellos han trabajado una visión de iglesia saludable desde el hogar, empezar a ver cómo la salud espiritual de las personas desde el hogar, no solamente tener auditorios y llenar auditorios, sino que sea sana, una iglesia sana. Es necesario de tanto en tanto examinarnos, mirar y aprender. Cuando nos propusieron, dijeron, bueno, hay pastores que van a venir a dar esa charla 2 días y es para pastores y para líderes. Yo les dije, mire, en la iglesia Casa de Amor y Restauración, más del 90% de las personas tienen un llamado al liderazgo, tienen un llamado ministerial, hermano. Porque todos los con los que hablo y el Señor me muestra, hay mucha gente que viene de otros lugares y que están y saben cuál es su llamado. Así que hago la invitación a toda la iglesia. Esto no tiene un costo de inscripción ni nada. Ellos van a traer una cartilla que directamente se adquiere con ellos el próximo jueves y vale solo 12,000 pesos, no tiene un costo mayor. Lo que sí necesita usted tener ese tiempo. Ojalá estén los 2 días completos de 8 de la mañana, 4 de la tarde, Iglesia Saludable, para que todos los que se quieran inscribir, la hermana Sandra también, de una vez le dejan ustedes sus datos y ella les da un link donde ustedes se inscriben directamente con el ministerio que va a venir a compartir ese mensaje. Quiero recomendarles 3 libros de estos. Adriana, se me fue. Bueno, que hay un libro que a mí me gusta. ¿De este quedó solo este? O sí, solo quedó este. Bueno, pero de pronto podemos conseguir más. Este es un autor de los que yo le he hablado mucho en la emisora, que se llama Brennan Manning. No sé si usted conoce el testimonio de él, que fue sacerdote, fue evangelista, alcohólico, un hombre que habla mucho de los desesperanzados. Tiene un libro tremendo que se llama El Evangelio de los Andrajosos, y este es el último libro que han traducido al español. Él ya murió, pero tradujeron este libro. Le voy a leer un pedacito de la contraportada. Dice: cuando la sombra de la cruz de Jesús atraviesa nuestras vidas en la forma de rechazo, abandono, traición, desempleo, soledad, depresión, la pérdida de un ser querido, cuando estamos sordos a todos los demás, excepto al grito desgarrador de nuestro propio dolor, cuando el mundo que nos rodea de repente parece un lugar hostil y amenazante, en esos momentos podemos clamar en angustia: ¿cómo un Dios amoroso puede permitir que me suceda esto? Entonces se siembran las semillas de desconfianza. Se requiere un coraje heroico para confiar en el amor de Dios sin importar lo que nos sucede. Se requiere una confianza despiadada. Hermano, la vida cristiana es para valientes. Siempre lo he hablado. Y recuerde, Apocalipsis dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Hay que ser valiente para, en medio de todo lo que ocurre, lo que nos ocurre en este mundo, nos mantengamos firmes. Por eso en cada prédica debemos edificarnos para mantenernos firmes. Los otros 2 libros que le quiero recomendar: Las 9 mentiras que destruyen su matrimonio y Las verdades que lo salvarán y liberarán. Este se había agotado, lo volvimos a traer porque son muchos matrimonios. Cuando usted compra un libro de pareja, no se lo lea solo, no sea envidioso, que eso fomenta la división. Léaselo en pareja y, más importante, conversen y pónganlo por obra. Leer un libro es un acercamiento. Vamos conversando, vamos leyendo y vamos conversando. Y por último, les recomiendo este otro libro que se había agotado y también lo trajimos nuevamente, de Jen Wilkin. Tanto que se habla del Apocalipsis, este es un estudio del Apocalipsis en 10 clases, para no estar ni por un lado asustados ni por otro sobrados de un montón de cosas, sino estar aterrizados en lo que nos quiere hablar el Apocalipsis. Hay gente que le tengo miedo al libro del Apocalipsis.
debería gozarse, hermano, en el libro del Apocalipsis y no tener miedo. Es el final de todas las cosas como las conocemos, pero es el inicio de esa vida eterna, hermano. Ahora, ¿por qué le va a tener miedo si de pronto el propósito es que usted se prepare y esté entre los primeros que se van, hermano? ¿Para qué le va a tener miedo? Si tiene miedo es porque usted piensa que se va a quedar, y acuérdese que hoy hablamos de la salvación, que usted debe estar seguro. Amén. Vamos a orar para quedar despedidos en esta hora. La hermana Sandra les puede atender en la cafetería, la hermana Adriana está con el tema de los libros, Sandrita Soto está con el tema de las inscripciones. Si usted necesita consejería, está allí Aura. Si usted viene por primera vez y quiere dejar sus datos, una petición de oración con Aurita, si apoya también con los productos, apoya la emisora, mejor dicho, no salga con tanto afán, y más si va por la Boyacá hacia el norte de la ciudad. Espera un poquito que termine el desfile y más bien comparte aquí con los hermanos en la iglesia. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te pido que lleves a tu pueblo en paz, en gozo y en bendición a donde cada uno se dirige. Te pido, Señor, que esta palabra dé mucho fruto en las vidas y que podamos caminar en fe, confiando, Señor, en cada uno de esos propósitos y sobre todo confiando, Señor, en la victoria que tú ya nos entregaste. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.